Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de la gobernanza y movilidad sustentable. nos acompañan Gisela Méndez, especialista en temas de movilidad. Fernando Páez, director de movilidad urbana del WRI México. También nos acompaña Javier Hernández, especialista en temas de movilidad. Comenzamos. Comenzamos una edición más de Diálogos de Movilidad en Casa. Es un gusto saludarlos, es un gusto que estén haciendo comunidad con nosotros, Pasajeros 7, como cada semana buscando llevar para ustedes los temas más relevantes en materia de movilidad y transporte. Un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal a toda la gente que nos sigue en vivo por Facebook y a aquellos que nos van a ver en las repeticiones a través de nuestra página web y a través de nuestra fanpage? Me da mucho gusto saludarlos. Y ustedes ya vieron la mesa que tenemos hoy, la verdad, una mesa llena de experiencia, conocimiento, gente que siempre ha apoyado muchísimo a Pasajeros 7, cosa que nos da muchísimo gusto. Hoy tenemos un tema que, si bien hemos escuchado de él mucho hablar, pocos entendemos realmente a qué nos referimos cuando hablamos de la gobernanza en el transporte público. Si bien el transporte público en México y Latinoamérica ha tenido una evolución bastante rápida, compleja, difícil a lo largo de los años, qué mejor que nuestros invitados nos platiquen hacia dónde va el transporte público y cuál es la mejor forma de llevarlo a cabo. Saludo con muchísimo gusto a mi tocayo Fernando Páez, director de movilidad urbana del WRI. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Fer, qué gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, Fernando, platícanos, cuando hablamos de gobernanza en el transporte público, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hace un ratito hablaba con Gisela antes de estar por aquí y me dice, Gis, ese es un tema demasiado extenso. Y no solo demasiado extenso, sino demasiado complejo. Pero yo siempre parto por cuando hablamos de este tema de la gobernanza, de la movilidad sustentable y en específico del transporte público, parto por hacer la pregunta de qué es lo que se debe gobernar. Pues claro, se gobierna hacia unos demandantes de un servicio, que son los usuarios, usuarias del servicio de transporte público, pero eso se hace a través de dos grandes componentes del sistema de movilidad. El tema de infraestructura, que es necesario para la prestación del servicio, corredores, sistema de paraderos, intercambiadores modales, toda la infraestructura necesaria para la prestación del servicio que debe ser pensada en términos de las necesidades que tienen los usuarios del sistema de transporte público y de movilidad. Pero luego hay otro gran componente que se debe gobernar o que hace parte de este proceso de gobierno, que son los servicios de transporte. Y ahí, pues, en la movilidad, pues, están los bicis y peatones, está el transporte público, está el transporte privado, está el transporte de carga y toda la oferta de nuevos servicios que hoy han surgido para atender las necesidades de movilidad. Esos dos elementos son objeto de lo que se debe planear, gestionar y controlar en términos de una buena prestación del servicio de transporte público, pero eso requiere elementos importantes para que sea exitoso. Por una parte, capacidad institucional. Se requiere que la institucionalidad definida para administrar el servicio de transporte público sea muy claro. Se requiere capacidad normativa, es decir, cómo se rige la prestación de este servicio, pero también se requiere una capacidad financiera. Y esto sí que es un problema, porque cómo financio la infraestructura y cómo financio los servicios de transporte. Y cada uno de ellos puede tener fuentes distintas. Entonces vamos viendo cómo hacia una prestación de servicio de ciudadanos y ciudadanas del transporte público se requiere atender, digamos, estas aristas del servicio. La institucionalidad, la normativa, lo financiero, pero ¿con quién se gobierna o con quién se ejerce ese sistema de gobernanza? Pues por supuesto con los funcionarios y funcionarias a quienes se asigna esta tarea, pero también entra el sector privado. El sector privado, como son los constructores, los proveedores de tecnología y los mismos operadores del transporte público, porque recordemos
que se tiene la capacidad por parte del Estado de prestar el servicio directamente o darlo para que lo presten privados, y los dos esquemas se han puesto en funcionamiento en México y en Latinoamérica en general, de tal manera que hay que ver también quién hace parte de esa ecuación de con quién se gobierna, los funcionarios y funcionarias, el sector privado con sus diferentes actores, pero también empiezan a formar parte de este proceso de gobierno, y por eso gobernanza, las organizaciones civiles y los ciudadanos como actores muy importantes en términos de la definición y atención de las demandas. Y se gobierna para que el servicio sea prestado en condiciones de calidad y de eficiencia. Entonces es un tema que comprende muchas aristas, pero que vale la pena ver cuál es la mejor forma de hacerlo, vinculando todos estos elementos, todos estos actores, y sobre todo garantizando que el servicio esté enfocado principalmente en los usuarios y usuarias que hacen parte de este servicio. Yo, digamos, cerraría ahí un poco para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de gobernanza del transporte público. Hablamos de un tejido bastante complejo, bastante integral, es decir, todos los elementos que de alguna forma tienen relación con la movilidad en todas sus aristas, incluida la sociedad organizada. Y me gustaría preguntarle a Gisela, un gusto saludarte, Gisela, gracias por estar con nosotros. A partir de esto, tú has tenido experiencias tanto como experta en estos temas, pero también de alguna forma como parte de organismos, como parte de gobiernos. ¿Qué tan avanzados vamos en esta materia? ¿Qué tanto se ha logrado y qué tan difícil es lograr la coordinación entre todos estos actores que nos acaba de mencionar Fernando Páez? Hola, pues buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, y sobre todo que es un tema a quienes nos dedicamos a la administración pública y le tenemos pasión a la administración pública, un tema muy relevante. ¿Qué tanto hemos avanzado en la gobernanza en el transporte? Yo creo que primero hay que recordar que en México durante muchísimos años el transporte no se consideró un tema técnico. De hecho, se nos ha olvidado que es un servicio público el cual el Estado mexicano tiene la obligación de prestar. Entonces, desde los años 80 que decidimos otorgar casi todos los poderes de decisión, regulación, planeación y establecer la calidad del servicio a los privados sin una participación fuerte del Estado, lo que hizo México fue el Estado mexicano es entregar esta gobernanza y no participar en ella, o participar de una forma mínima, ¿no? Lo que ahora también a través del gobierno y del gobierno federal, con todo la crítica hacia el neoliberalismo, pues el transporte es justamente un área en donde se puede ver reflejado totalmente este modelo. El Estado sale de la gobernanza y tener realmente un papel rector, y cuesta trabajo regresar. Cuesta trabajo porque todavía estamos en una fase en donde las áreas de transporte siguen estando dentro de las secretarías generales de gobierno, en la mayoría de los casos. Cada vez más, y no tenemos muchos años de eso, a lo mejor unos 7, 8 años, que se empiezan a transformar las secretarías de transporte a secretarías de movilidad, o de las direcciones de transporte a ser secretarías. Y estas secretarías lo que empiezan a florecer son estos diseños institucionales que permiten tomar en serio, como hemos tomado en serio la red de distribución de agua potable, drenaje y alcantarillado en las ciudades, otro servicio público que es el de movimiento de personas. Pero recuperar esta rectoría del Estado no es fácil en México, porque la han ido haciendo ciudad por ciudad, municipio por municipio o estado por estado, en una frecuencia de viaje, digamos, que diferente. Entonces, mientras León hace más de 18 años como municipio toma un liderazgo para poder ver y mostrar cómo recuperar esta rectoría y hacer un enorme proyecto de transporte como lo es el Optibús, vemos otros estados, otras ciudades que todavía tienen estas dificultades de gobernanza por haber perdido completamente su posición en la regulación, planeación y el control del transporte. Hay gobernadores, por ejemplo, que creen
que el transporte no es su atribución, que es una atribución del privado. O hay gobernadores que creen que le tienen que comprar las concesiones a los concesionarios, cuando es un acto administrativo en el cual tú cedes tu propia atribución. Entonces, creo que no hay una discusión nacional sobre la legalidad de cuál es el papel del Estado con respecto a esta recuperación del transporte. Y lo vamos viendo cómo lo hace la Ciudad de México, luego Guadalajara, Pachuca, que sí lo hace Chihuahua, que está haciendo, y un poco entre los estados vamos tomando esos ejemplos sin que todavía exista una sombrilla nacional que nos dé una línea en ese sentido. Por eso creo que la transformación de la gobernanza del transporte en México va todavía muy lenta con respecto a las necesidades de los mexicanos y mexicanas para tener un transporte digno. Javier Hernández, especialista en temas de movilidad, gracias por acompañarnos. Ciertamente en Colombia pasaron por lo mismo, quizás un poco antes, y aunque la forma de organización política en Colombia es diferente que la mexicana, también han tenido una experiencia bastante fuerte y hoy se empiezan a ver los frutos. Sí, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muy contento, muy complacido de estar acá con ustedes compartiendo algunas de las experiencias. Efectivamente, Colombia tiene una organización política distinta. Colombia sí tiene, digamos, esa sombrilla de la que se hablaba antes, a partir de que el Ministerio de Transporte es quien fija esa política pública nacional que es obligatoria para todas las ciudades. Sin embargo, hay bastantes diferencias también entre las ciudades. Y yo diría ahí como experiencia, no es necesariamente nuestro diseño como república unitaria y, digamos, centralista el que ha permitido que esa política se concrete. Ha estado más atado en la realidad, no a los documentos de política que son buenos y que han avanzado, sino más a la posibilidad de la cofinanciación. O sea, la nación, el gobierno nacional ha podido influir en los cambios institucionales y en los cambios en el esquema de relación entre los privados y los públicos, que es básicamente lo que mencionaba ahora Gisela, retomar el control de la prestación del servicio en cabeza del Estado, lo ha hecho más a partir de la posibilidad de cofinanciar los sistemas. Entonces, la nación, que cofinancia una parte importante de la infraestructura de estos sistemas, que normalmente el 70% de esos costos de infraestructura, pues lo que ha dicho es quien quiera acceder a la prestación del servicio tiene que cumplir con unos mínimos, y entre esos mínimos están: organice al sector privado, especialice las funciones, separe, por ejemplo, el recaudo de la administración de los recursos, de la operación de transporte, pero al mismo tiempo con unas exigencias también en materia institucional, en la que le dicen, bueno, si usted quiere acceder a los recursos de la nación, también tiene que hacer una transformación institucional. Y esa transformación parte de también especializar funciones en el sector público. Entonces, tenga un nivel de autoridad local o regional que define esas políticas, que se encarga de la planeación estructural del sistema de movilidad, tenga después un nivel, el que mencionaba Fernando, de gestión y control de la operación en cabeza de lo que se denominan entes gestores, que son los que tienen la relación, digamos, directa con el prestador del servicio, en los sistemas de transporte organizados normalmente a través de contratos de concesión de largo plazo, con unas reglas muy claras que de verdad le garantizan el control al Estado, y tenga, esto digamos en algunos casos se ha dado, en otros no, pero la buena práctica es tenga también separada la función de infraestructura en un ente especializado en administrar contratos de infraestructura. Entonces se ha llegado a ese nivel de especializar tanto al sector privado y exigirle que se especialice, como al sector público. Y creo que, digamos, el balance es bastante bueno, pero no hay que olvidar que el camino también fue difícil. Fue un camino complejo desde la transformación del sector privado, con muchas reacciones, con muchas oposiciones a esos cambios. Creo yo hoy, en la mayoría de los casos, ya totalmente interiorizados, e incluso llevando a que esas empresas se transformen en grandes empresas, no solo a nivel colombiano, sino incluso internacional, de prestación del servicio, y también a nivel institucional, pero también con algunas dificultades en términos de entender bien cuáles son los márgenes de competencia entre estas instituciones de autoridad, gestión e infraestructura. Pero creo que es un balance, digamos, interesante, y la experiencia colombiana es valiosa, con lo bueno y lo malo que nos ha pasado, también partiendo de una realidad, y es que
en general en Latinoamérica y en particular en México, las problemáticas que tenemos son muy parecidas, por no decir que iguales en lo relacionado con la, digamos, como con la génesis de estos esquemas de hombre camión y fundamentalmente de ese modelo en el cual el Estado no tiene el control de la prestación de un servicio público, lo cual es pues casi un absurdo frente a la propia naturaleza del servicio público. Fernando Páez, ya Javier nos habla un poco de lo que sucede en Colombia, del aprendizaje que han tenido, del avance que llevan, y también Gis nos hablaba al respecto de qué está sucediendo en México. Desde tu perspectiva y tu experiencia, si comparáramos, aunque son cosas distintas, Colombia y México, ¿cómo vamos? Y cuáles han sido como nuestros grandes pendientes, porque al parecer pues no se avanza tan rápido, no existe aún el compromiso de todos estos actores de la movilidad para que sea mucho mejor para todos. Mira, yo quisiera retomar un tema que en principio, relacionado con tu pregunta que mencionaba Javier, en términos del financiamiento. Y hacer relación a este financiamiento es porque en México parte de la transformación que se ha dado para tener una mejor gobernanza y una mejor administración del sistema de transporte público ha derivado también del financiamiento. El programa de apoyo federal al transporte masivo, que ha generado recursos a fondo perdido para los estados para hacer transformaciones del transporte público, pues efectivamente ha motivado que se dé en términos del transporte público algunos cambios importantes en la forma en que se administra y ha exigido, al igual que se hizo en Colombia, la creación de lo que se han denominado los organismos públicos descentralizados en México, los entes gestores para organismos públicos descentralizados en México, los entes gestores en Colombia, y eso ha generado una mirada distinta también de entender quién hace qué. Y ahí quiero referirme un poco a un planteamiento que hizo Gis sobre que el servicio de transporte público es un servicio público, como bien lo dice, pero además de público es un servicio esencial. Y aunque se ha avanzado un poco con este panorama del PROTRAN, ahora con el tema de COVID nos dimos cuenta de la esencialidad mayor que tiene el transporte, porque empezamos a ver las afectaciones que se han dado un poco y se han hecho evidentes mucho más los problemas que hay en el transporte público. Por esto para decir que el hecho de que es un servicio público esencial requiere de que se dé una mirada de manera muy importante a esa institucionalidad para otro tema que planteó Gis, y es recuperar la rectoría. Recuperar la rectoría del transporte público, aún con los avances que tenemos, implica revisar claramente las atribuciones y competencias de los distintos niveles de gobierno que juega el nivel federal desde sus atribuciones y competencias para garantizar la prestación de ese servicio público esencial. ¿Qué le corresponde a los estados y qué a los municipios? Recuerden que los municipios es donde directamente se vive la prestación del servicio, y resulta que en el caso mexicano los municipios poco o nada tienen de injerencia sobre la prestación del servicio público de transporte. Entonces creo que ahí vuelvo, y aunque tenemos avances y ha habido avances un poco con la creación de estos OPDs especializados o los institutos de movilidad para dedicarse a eso, que falta sin duda una revisión estructural de atribuciones y competencias en los diferentes niveles de gobierno para lograr una gobernabilidad de este servicio público esencial mucho más ordenada. Yo diría que eso es lo que hay. Ha habido otros avances importantes en términos de crear secretarías de movilidad que un poco están tomando a nivel estatal, solo en algunos casos a nivel municipal, el tema de manera mucho más integral, considerando dentro de los servicios de movilidad el transporte público como un tema esencial, pero nuevamente son avances que todavía tienen muchas barreras y principalmente derivadas de eso que yo llamo la definición de atribuciones y competencias de los diferentes niveles de gobierno. Yo, digamos, quedaría ahí para ver qué reacciones hay al respecto sobre este tema. Ahí lo deja en la mesa Fer, Gisela, Javier. ¿Qué sí, dicen mira, al respecto? yo creo que Javier dio una relación que es esencial. Para poder tener responsabilidad hay que meterle dinero.
Y eso es lo que el Estado mexicano hizo durante los años 70 y 80, es decir, ya no puedo ponerle más dinero. O sea, mi esquema de financiamiento del sistema de transporte o del sistema público ya no me da. Y entonces me elimino la responsabilidad del dinero y por lo tanto me elimino la responsabilidad del resto. Creo que eso es súper importante porque una de las barreras en México para poder avanzar hacia la formalización, la modernización, es que los gobiernos deben de darse cuenta que ya no pueden dejarle al privado el total de la inversión para la operación, la renovación y todos los elementos que componen el sistema de transporte, que como bien lo marca Fernando, no son solamente buses y choferes. Es infraestructura de transferencia, es seguridad, es control de tarifa, es ahora pagos automáticos, son muchísimos elementos más que ya no puede nada más decirle con una llamada al líder transportista, oye, tengo este problema, arréglalo tú con tu gente. Ya no es esa ecuación lineal tan fácil. La otra es que muchos gobiernos que se entusiasman con el hecho de modernizar, quieren hacer la modernización pasándole la atribución del financiamiento al privado y la calidad cuesta. Entonces, los privados también en México lo que dicen es sí, o sea, quieren autobuses eléctricos, pero ¿quién va a pagar todo esto? Y si no partimos otra vez de la base de que este es un servicio público, el Estado tiene una responsabilidad y debe de poner también financiamiento. Tenemos que tener esa responsabilidad compartida con el privado para brindar el servicio público y empezar a pensar en garantía del servicio público. Y esto lo ha hecho evidente la pandemia y el encierro. ¿Por qué? Porque mientras los sistemas de transporte se han diseñado para maximizar los ingresos, para ver la posibilidad de que pueda haber el menor subsidio posible, y entonces diseñamos los corredores con unos IPKs altos, porque para nosotros mover muchos pasajeros en un autobús es un índice de éxito. Hoy eso no lo es. Hoy tenemos que quitarnos esos filtros de diseño, de aglomeraciones, de sentirnos que llevamos muchos pasajeros en pocos vehículos amontonados porque estamos teniendo éxito. Eso ya no es un indicador de calidad y por supuesto impacta en el servicio. Entonces, ¿cómo cambiar el hecho de decir es un servicio público? Como gobierno nos toca meterle dinero, nos toca meter responsabilidad. No es meterle nada más para la inauguración e irnos, sino es mantenerlo, es meter dinero en la organización del gobierno, en los equipos técnicos, en el mantenimiento, en ir innovando y también en garantizar el servicio. No es solamente garantizar la utilidad del privado, sino garantizar el servicio, sobre todo en tiempos como este, en donde se vuelve un trabajo esencial y debemos de garantizar que existe el servicio, aunque llevemos 0 pasajeros. Entonces, creo que este periodo nos lleva a cuestionarnos muchas cosas y muchos elementos de este proceso de modernización que hemos aprendido también de Colombia y de muchos países en Latinoamérica, para pensar en un nuevo modelo que pueda ser más sustentable, pero que sin duda no termina en una ecuación en donde el gobierno termina no teniendo más responsabilidades. Creo que la única ecuación de ahora en adelante es que el gobierno debe asumir la responsabilidad que tiene. A mí este tema me parece que es crucial, porque el punto es ese, el punto es cuál es la naturaleza del servicio. Entonces, cuando uno está matriculado, aunque estamos hablando de un servicio público esencial para los usuarios y para las ciudades, pues no tiene un camino distinto que este de tomar la decisión de que tiene que tener más responsabilidades, y responsabilidades son recursos las entidades públicas. Porque el problema de la liberalización es que cuando se liberaliza absolutamente, que es lo que hemos pasado en muchas ciudades latinoamericanas, pues el privado se acomoda al esquema no en función de lo que necesita el usuario, sino en función de maximizar su ingreso. Y es natural, porque pues su perspectiva no es la de prestar un servicio público esencial, su perspectiva es la de maximizar sus ingresos. Y entonces se concentra en las zonas de mayor demanda, se acomoda al menor mantenimiento posible. Su incentivo no está dado a tener la última tecnología, sino a exprimir el bus que tuvo hasta el máximo posible, a sacarle el último peso que pueda. Y esos incentivos van en contra de lo que es un buen servicio. Entonces, si el Estado quiere un buen servicio, tiene que ser realmente el árbitro y decir las condiciones en las que se presta son estas. Ahora, esas condiciones deben darle
al privado, como es natural, una remuneración adecuada y que sea un buen negocio. Nadie se va a meter a prestar un servicio a pérdida. A perder. Pero es el Estado el que tiene que equilibrar las dos cosas, crearle un buen negocio a los privados que le garantice a los usuarios el mejor servicio público posible. Y estoy totalmente de acuerdo en que eso cuesta. Todo el mundo quiere buses nuevos, ojalá eléctricos, ojalá que no vayan las personas, y más ahora, digamos, aglomeradas. El punto de eso es, pues si uno le dice a un privado, usted tiene que hacer eso, y además usted corre todos los riesgos, pues nadie va a prestar ese tipo de servicios. Entonces el Estado tiene que poner las condiciones, poner los recursos que diferencien, que cubran la diferencia entre lo que pueden pagar los usuarios y lo que efectivamente cuesta el servicio. Y esa es una pregunta que está también detrás de todo esto, y es ¿qué servicio se le quiere ofrecer al usuario? El que se puede pagar simplemente con una tarifa, digamos, mínima, o el servicio que realmente requieren ellos o que merecen los ciudadanos. Y son dos cosas totalmente distintas, y la única forma de cubrir la diferencia es con recursos, y con recursos públicos, que ahí se abre otra discusión de cómo buscar esos recursos. Ojalá esos salgan también de otras cosas dentro del mismo sistema de movilidad que desincentiven el uso del vehículo particular, pero digamos, eso es como el siguiente estado de la discusión. Pero el primero es tener claro que si se quieren prestar servicios públicos de calidad, el Estado tiene que ser quien arbitre y quien defina las soluciones. De pronto se habla de que es necesaria la inversión por parte del Estado en el transporte y también de la represión de la rectoría, pero de pronto es complicado invertir donde en muchos casos no hay transparencia en las finanzas del transportista y no se sabe muy bien si se está financiando algunas áreas de ineficiencia por parte del particular. Es una pregunta para la mesa. Sí, sin duda, y digamos, yo quería ir como a partir de mi planteamiento inicial, como devolviéndome sobre esos tramos, y Fer, que tú acabas de anotar, es súper importante, porque mira que para que haya una adecuada gobernabilidad de ese servicio esencial de transporte público, que su fin último es satisfacción ciudadana, pues se requiere lo que ya dijimos, instituciones con claras competencias y atribuciones. ¿Quién hace qué? Ahora, el servicio, el Estado tiene la facultad de prestarlo directamente o a través de terceros, pero en todo caso requiere que ese servicio tenga infraestructura, que requiere financiamiento y requiere adicionalmente un servicio o una operación que requiere financiamiento. Entonces, ¿de dónde proveer eso? Eso es una gran pregunta, y es aquí donde ese componente de la gobernanza o de la gobernabilidad, que es el financiamiento, cobra una importancia capital. Que tú decías, invertir, pues claro, tiene que invertir, y si va a invertir para que el privado preste el servicio es dentro del marco normativo cuáles son las condiciones de relacionamiento entre el público y el privado. Son los títulos de concesión, unos títulos de concesión que no tienen ninguna fuerza, que como bien mencionaba Gis, son propiedad del prestador del servicio y no es la concesión que le dio el Estado para prestar ese servicio. Tiene que haber mecanismos muy fuertes de relacionamiento entre el público y el privado que generen esos elementos de transparencia, de rigurosidad, de incentivos y de sanciones para que el fin último, que es prestar un servicio de calidad, lo haga el privado si es que así se decide en las mejores condiciones. Entonces, sin duda, volviendo a mis elementos de la gobernabilidad, es que se requiere esa institucionalidad fuerte. Además, ¿quién hace seguimiento a eso? ¿Quién hace seguimiento a los acuerdos entre el público y el privado para que eso se cumpla? ¿Quién exige la calidad del servicio, las frecuencias, la limpieza de los vehículos, el mantenimiento? Eso requiere instituciones, herramientas de relacionamiento entre el público y el privado, pero requiere capacidad técnica que garantice que eso se puede dar. Y eso, en la medida en que eso esté claro, el hecho de que haya una inversión pública para que retorne esa inversión, requiere de estos elementos que acabo de mencionar. Entonces, hay que trabajarle muy fuertemente a esa base institucional, normativa y de decisiones sobre cuál es la mejor forma de prestar ese servicio esencial para lograr satisfacción ciudadana. Y en ese marco definir cómo lo financiamos, siendo una fuente la tarifa, sin duda, pero no la única. Entonces, hay que meterle billete, hay que garantizar transparencia, y eso requiere instituciones,
normas, capacidades que garanticen eso. Ahí es cuando hablamos de gobernabilidad y gobernanza en los sistemas de transporte público. Y yo agregaría que hemos normalizado como ciudadanos que el transporte público, al menos en México, pero pudiera ser similar en toda Latinoamérica, hemos normalizado que nos merecemos un transporte público de baja calidad. Entonces, creemos que cuando somos ciudadanos de segunda y de tercera, la única opción que tenemos es el transporte público de mala calidad, y hasta ahí llega la capacidad de darnos ese servicio el gobierno. Entonces, para poder salir de ahí, tenemos que tener gobiernos convencidos de cambiar esa visión y de hacer política pública de transporte pensando en las personas, porque estos relacionamientos públicos privados que mencionaba Fer, desde los años 80, las concesiones, que son el reflejo de estos relacionamientos público-privados, el objeto de ese relacionamiento no ha sido la prestación del servicio. Ha sido el intercambio de capital político a través de concesiones, para mover grupos gremiales, sindicales, etcétera. Todo menos prestar el servicio. Entonces, si ese relacionamiento público-privado parte de un objetivo que no es común, hay que tener primero ese objetivo común. Y la segunda es, cuando llegas a tener ese objetivo, tú te das cuenta, y lo digo por experiencia desde la Secretaría de Movilidad en Colima, hay una enorme ruptura de confianza. Entonces, hay una demonización ciudadana hacia los transportistas como los malos del cuento, y de los transportistas hacia el gobierno, una enorme demonización también de decir, ustedes nos han explotado durante los últimos 50 años, exigiéndonos cosas nada más a cambio de capital político. Entonces, sí hay fuerzas opuestas de ruptura de confianza, que para empezar a tener institucionalidad, leyes, normas, hablar de financiamiento, primero hay que reconstruir esa confianza entre estos dos actores para construir un proyecto conjunto. Y esto no se hace en una reunión ni en dos, se hace con 5 manifestaciones ante el Congreso, pleitos, sentadas, salidas, y puede ser un proceso de una administración estatal completa. Y es a partir de ahí de donde salimos. Pero ese relacionamiento público-privado tiene que tener como objetivo prestar un buen servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas, y no solamente mantener contento a los transportistas para pedirles después camiones para que muevan a la gente durante las elecciones. Es que, mira que ahí hay un tema que me parece muy, muy interesante, y es, o sea, hay pocas cosas como el transporte público y el espacio público que concreten principios como de política superior, de prevalencia del interés general, de igualdad. Y es cierto que hemos tendido a pensar que el usuario de transporte público y que el sistema del servicio de transporte público es como una cosa de segunda frente a andar en el vehículo en unas vías mejores. Entonces, esto es un cambio absoluto de paradigma. Y supone cosas como esa. Yo no creo que los transportistas hayan, digamos, que sean los malos del paseo porque han terminado en un modelo de prestación del servicio inadecuado. Ellos prestan el servicio de forma inadecuada porque los incentivos que tienen de remuneración van hacia allá. Es decir, ahí hay una muy mala alineación de incentivos, que vuelve a lo que hemos estado hablando todo el tiempo. ¿Cómo puedo alinear los incentivos? Pues con buena gobernabilidad, recuperando para el Estado la prestación del servicio y haciendo que la relación entre el público y el privado, en lo que tiene que ver con la remuneración del privado, pues esté mediada porque el mejor negocio posible para él sea prestar un mejor servicio. Ese debe ser su incentivo o contractual o administrativo por el permiso, bajo el modelo bajo el cual se asigne, ese tiene que ser su incentivo. Y ahí un poco con la pregunta que decía Fernando ahora, eso crea retos que otra vez vuelven al tema de la institucionalidad, y es ¿qué le tengo que remunerar al prestador? Entonces hay el riesgo de decir, no, como vamos ahora a prestar un servicio que no se remunera solo con la tarifa, pues hay el riesgo de irse al otro extremo en el que yo le digo, pues yo le pago todos sus costos. Y eso tampoco es adecuado, porque entonces ahí lo que va a haber es un incentivo a inflar los costos, y ahí otra vez el poder público tiene que ser lo suficientemente capaz de estructurar unos esquemas de remuneración en lo cual yo le remunere sus costos eficiente y ojalá lo castigue o lo premie en función de prestar un mejor servicio.
Pero todo eso es solo un componente más de este gran mapa que mencionaba ahora Fernando, y eso solo funciona con una institucionalidad muy sólida. En Colombia, por ejemplo, pasó algo, y es que en las primeras etapas de esta transformación, todo estaba muy enfocado a la importancia de transformar el sector privado, y no se tuvo tanto cuidado en cuidar la institucionalidad pública. Y ese desbalance fue complicado, porque no basta con tener a los privados transformados con nuevas obligaciones si el Estado no es capaz de supervisar, de controlar y de gestionar esa operación. Los dos lados de esa balanza son muy importantes, y uno más del que no hemos hablado y que yo sí siento que todavía nos hace mucha falta en Colombia es el usuario. El usuario acá no tiene una voz fuerte, no hemos logrado, pues con Fernando hace años intentamos crear un esquema de defensoría del usuario, no se ha podido hacer ese tipo de cosas. Yo creo que el usuario también debería tener una voz pública, participar en las discusiones, tener toda la información. Eso siento que nos hace falta, y yo creo que en realidad hay que considerar que son las tres patas, y acá todavía estamos, digamos, bastante quedados en ese tema de darle más peso a los usuarios. Javier, tocas un tema súper importante, bueno, que se viene desarrollando, que es las instituciones. Y Fernando Páez, me gustaría preguntarte, en México no existe aún en la mayoría de los estados la vinculación entre las direcciones, las secretarías, como para también tener vamos a estar organizadas, conectadas, tener también la capacidad técnica de quienes están al frente de estas instituciones. Entonces, hay un reto también para el gobierno, porque ¿cómo exiges cuando no tienes tal vez la capacidad aún de ver todo este panorama? Ese tema es bien interesante, y lo tenía aquí para plantearlo en algún momento, producto de esto que estoy oyendo a partir de la conversación, y que tiene un aspecto importante en la gobernabilidad, sobre todo si nos vamos hacia un enfoque de satisfacción ciudadana. Necesitamos prestar un servicio que genere satisfacción ciudadana, y eso implica, Cristela, esto que tú mencionabas. ¿Quién interviene un poco en las decisiones, por ejemplo, de infraestructura para el servicio de transporte público? Entonces, por un lado, están, no sé, los encargados de hacer las definiciones en términos de oferta de vivienda, que no consideran la conectividad con transporte público, sino simplemente la solución de vivienda. Y por otro lado, las políticas de desarrollo urbano, que le pegan un poco también a esto en términos de dónde tenemos que ofrecer el servicio, dependiendo un poco de las necesidades, de los usos del suelo, etcétera, olvidando además que muchas veces el servicio público, cuando hacemos las inversiones, por ejemplo, en servicios públicos de transporte en las ciudades, se hace donde está la mayor demanda. Y resulta que la gente que tiene la necesidad de llegar a sus trabajos desde sitios más lejanos no tiene la oferta. ¿Cómo se toma esa decisión? Y eso tiene que ver de alguna manera con ese alineamiento institucional de las secretarías de desarrollo urbano, de vivienda si existe, incluso de ambiente, que tienen que ponerse de acuerdo, y con un componente adicional hoy en día, y principalmente para las grandes urbes, pensar esto al nivel metropolitano. O sea, no puedo tomar decisiones en Guadalajara sin pensar en Zapopan, en Tlaquepaque, etcétera, etcétera, o tomar decisiones en Bogotá si no pienso en Chía, en Soacha, en los municipios aledaños, porque empieza a tener que darse un enfoque de carácter metropolitano que involucra en términos de gobernabilidad no solo el nivel, en el caso que sea municipal o estatal, sino que involucra a diferentes actores de gobierno que tienen injerencia sobre esas decisiones. Entonces ahí hay un reto mucho mayor, porque para el usuario es transparente la barrera de Guadalajara y Tlaquepaque, o de la Ciudad de México y el Estado de México. Eso no existe. Es lo que necesita llegar a su destino. Y aquí sí que se requiere un trabajo fuerte en términos de alineamiento institucional, no solo, digo, a nivel municipal o estatal, sino a nivel entre los diferentes niveles de gobierno. Y eso es un reto, y es un reto que está por desarrollar. Yo sé que hay un interés, sobre todo el legislativo, de trabajar, y de SEDATU, de trabajar muy fuertemente en ese tema de gobernanza metropolitana, pero para el transporte público ese concepto cobra importancia capital. Eso diría yo sobre este punto que tú planteas, Cris, y lo tenía aquí anotado, pensando siempre en lo final, que es satisfacción ciudadana. ¿Ves por ahí algunos estados que están avanzando en esto, que están avanzando en
en poner personal, gente técnica al frente de las instituciones, vinculando el trabajo entre las direcciones y secretarías? Sí, yo podría decir que al menos en México sí hay una creciente participación de expertos y expertas técnicos que van involucrándose y logrando que se generen estas instituciones. Pero todavía estamos en un proceso de nacimiento de las instituciones y todos los dolores que son parir una institución, lograr que sobreviva en los primeros años y, y, y dar resultados para que quien se echó parte de su capital político para hacer estas transformaciones permita que se mantengan y que se puedan seguir fortaleciendo. En México, aproximadamente un poco más del 30% de los estados ya tiene esta transformación institucional. A nivel municipal están empezando a surgir cada vez más los departamentos, secretarías o direcciones o institutos de planeación que también aportan su empuje de política pública con respecto al ordenamiento del espacio urbano para el sistema de movilidad, aunque no necesariamente sea el sistema de transporte público, pero así los elementos de estructurantes. Pero todavía no es una masa crítica que nos permita decir todo México está en esto. Entonces son experiencias consolidadas en algunos espacios, en proceso de consolidación en otros, en nacimiento en otros, y lo que van haciendo las grandes ciudades en avances, sobre todo normativos, son súper importantes para el resto. Cuando un estado saca una norma técnica de recaudo, 5 estados más que ya identificaron que necesitan una normalización para este tema, nos juntamos y decimos, ¿cómo nos compartimos esta información? ¿Cómo la hiciste para poder facilitar y acelerar esa curva de aprendizaje? Entonces yo creo que es a través de la colaboración de los estados que el crecimiento institucional para la formación de expertos y expertas en transporte se ha ido dando. Yo soy más escéptica con respecto a la posición de la federación con respecto a esto, porque cada vez más hemos visto que la dificultad de poder acceder a fondos para poder avanzar, hoy más que nunca esos fondos desde la federación a los estados están siendo limitados, cancelados, están obligando también a los estados a pensar, bueno, ¿y qué pasa si no tenemos dinero de la federación? ¿Cómo lo hacemos para avanzar nosotros? Que creo que es un incentivo también importante para los estados para empezar a buscar incrementar sus recaudaciones locales y avanzar en estos proyectos. Pero todavía estamos en unas fases bastante tempranas, pero esta comunidad de movilidad es muy cercana en todo México y eso es una cosa muy positiva, porque además de que somos más de 120 millones de habitantes, todavía podemos facilitar el intercambio de conocimientos y de herramientas para ayudar a movernos como país muchísimo más rápido, sin tener una sombrilla nacional que nos ayude a eliminar cierta gestión de riesgos con el capital político local. Javier, en el ejercicio latinoamericano, también mexicano, por supuesto, uno de los grandes retos es la continuidad de los proyectos de movilidad, ¿no? Estos proyectos que superan los tiempos de las administraciones y qué peso tiene ahí la participación y la corresponsabilidad social para de pronto blindar un poco estos proyectos que no se dan tan rápido. Sí, este es un muy buen punto porque efectivamente un proyecto de movilidad difícilmente se puede planear, ejecutar y operar en un solo periodo de gobierno. Y pues por nuestra cultura política, la continuidad de proyectos no es una, digo en Colombia, pero creo que en general en Latinoamérica no es una de nuestras fortalezas. Entonces yo sí creo que ahí los actores no gubernamentales son muy importantes, ¿no? La academia, la sociedad civil, pueden ayudar mucho a que los proyectos tengan continuidad, presionando desde el punto de vista técnico a que se dé esa continuidad. Por ejemplo, acá en Colombia hemos tenido
desde periodos de gobierno de una continuidad absoluta que permitieron de verdad hacer un cambio sustancial y disparar esas transformaciones en el sistema de transporte, hasta periodos en que por pura discusión casi ideológica se frenaron los proyectos alrededor de si es mejor un modo de transporte que el otro, pero en una discusión de esas, digamos, paralizante en el que ni se avanza en uno ni se avanza en el otro. Me parece muy relevante la pregunta porque sí creo que en esta discusión que estamos teniendo tampoco basta con tener buena institucionalidad, aunque ayuda mucho si hay una fortaleza técnica, porque la capacidad institucional también garantiza de alguna forma la continuidad, pero la sociedad civil ahí tiene un papel y tiene un rol de evitar que los gobiernos se enreden en ese tipo de discusiones paralizantes. Yo creo que, y por eso creo que en Colombia todavía ese pedazo, si bien hay alguna, digamos, institucionalidad también de la sociedad civil que ayuda, siento que todavía falta esto que les mencionaba, de que los usuarios deberían ser los principales promotores y quienes eviten que se paralicen los proyectos. Pero de acuerdo en que es un tema absolutamente clave. Sin duda en México la transformación en materia de movilidad viene mucho del empuje que han tenido las organizaciones civiles, la sociedad organizada, las instituciones. ¿Cómo lograr, tomando en cuenta lo que comenta Javier, que desde un inicio, si bien estamos en etapas tempranas rumbo a una movilidad integral realmente a nivel nacional, cómo lograr que desde el principio el usuario sea partícipe del cambio, pero también responsable de la calidad, porque muchas veces el mal estado de las unidades depende mucho del mal uso que los mismos usuarios tienen? Así es, ahí hay un tema súper interesante a efectos de hablar de gobernanza en el transporte público, y es que el concepto de gobernanza involucra justamente la participación de la academia, del sector privado, de las organizaciones civiles y de los usuarios, usuarias como apoyo al funcionamiento de todo esto. Y sin duda aquí hay un tema que mencionaba Javier, de corresponsabilidad ciudadana frente al funcionamiento que puede tener esto. En términos de la responsabilidad que tenemos las organizaciones civiles, creo que yo siento que en México, organizaciones como WRI, en su momento Centro de Transporte Sustentable, hemos hecho una gran tarea de poder compartir a la comunidad en general información y datos que permitan entender cuál es la responsabilidad y el papel de cada uno de los actores de este esquema tan complejo de funcionamiento del transporte público, y que cada vez más se entienda que esta prestación del servicio funciona bien si cada quien hace lo que le toca. Hay experiencias como en Colombia en términos del uso del servicio, donde se volvió, por ejemplo, en Transmilenio una cosa de un incremento de la gente que decide no pagar por el servicio. Eso es un tema que, por supuesto, desbarata todo el esquema de sostenibilidad financiera del sistema, pero muestra cómo no hay unos elementos de cultura y de corresponsabilidad ciudadana que suman al buen funcionamiento del sistema. Entonces yo creo que de parte nuestra está un poco en compartir todo este conocimiento y experiencia para garantizar que todos los actores, tanto públicos, privados, y las discusiones que podamos dar en el marco de construcción de eso, vayan hacia el entendimiento de que todos estos actores que hacen parte de este ecosistema tienen o tenemos una responsabilidad muy fuerte para el adecuado funcionamiento. Cada quien, el gobierno, el sector privado, los usuarios, las organizaciones civiles, la academia, etcétera, porque es todo un proceso de formación. Alguien decía, empecemos a formar a los niños en las escuelas para el entendimiento del sistema de movilidad y su uso, porque eso cambia completamente el entendimiento de por qué camino, por qué uso la bici, por qué uso el transporte público, por qué uso el vehículo privado, etcétera, en términos de que necesito cubrir unas necesidades y la atención de esas necesidades a través del acceso a bienes, servicios, elementos de educación, de recreación, etcétera. Yo quisiera agregar ahí que, si me dejas nada más agregar ahí una cosa, creo que es impresionante esto, porque tú vas a Colombia
y tú te traes la pluma del Transmilenio, el USB del Transmilenio, todo el equipo te pide los gadgets del Transmilenio, vas a Curitiba y te traes tu imán con la estación, y creo que eso parte de que también los proyectos deben de puntar por dignificar el transporte ante la sociedad. Entonces, cuando yo hablaba de que para los ciudadanos creemos que somos de segunda y de tercera porque ese es el servicio que nos dan, parte del mantener estos proyectos en el largo plazo es hacer que sean proyectos de la ciudad, o sea, proyectos que nos hagan sentirnos orgullosos de tener esos sistemas de transporte, de poder exportarlos como idea. Le pasó a Metrobús Línea 1, cuando hablaba también de que la dignificación que tenían los conductores de los microbuses ahora al tener horarios, tener uniformes, tener un mejor trato, tener acceso a prestaciones laborales, era una dignificación del transporte desde el operador, que es nuestro primer contacto cuando usamos estos servicios de baja capacidad, ¿no? Como sucedían Insurgentes en la Ciudad de México o en otros. Y entonces tú esa dignificación del operador también la trasladas a la dignificación de la experiencia de viaje de las personas usuarias. Y si tú eso lo haces a través de una cultura y también lo exporta muy bien la cultura metro de Medellín, es cómo haces que la ciudadanía sienta que eso es un servicio que se merece y no un servicio relegado que no nos dio para darte una mejor cosa que mototaxis. Entonces creo que la continuidad parte de eso, de la generación de cultura que no es de generación espontánea. Hay que crearla a través de un sentido de orgullo, de pertenencia, pero sobre todo tenemos que tener líderes que no les importe que su nombre salga en la placa de inauguración, porque entonces las decisiones siempre van a ser cortoplacistas. Va a ser, voy a poder inaugurar esto, porque si no, entonces no le entro políticamente. Mientras tengamos esos líderes que solamente les importa imprimir su nombre en los proyectos y no que trascienda el proyecto hacia la identidad de la ciudad, creo que va a ser difícil que esos proyectos trasciendan. Y lo podemos ver en las ciudades, cuando no es a través del nombre de alguien que decimos esto se fue transformando con el tiempo y ahora es un éxito de la ciudad, son los que realmente van a poder durar en el tiempo. Gracias, Gisela. Yo quisiera quizás comprometernos ahora para que hagamos un ejercicio antes de que termine nuestro programa, que como comentario final nos dejaran una propuesta para lograr una gobernanza eficiente en el transporte público. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo voy a arrancar primero diciendo que me agrada mucho la discusión que se ha dado porque se da desde la vivencia que hemos tenido, creo que tanto Javier como Gis, como yo, de tener en nuestras manos la prestación del servicio en sistemas muy complejos. Javier como secretario de Movilidad de Bogotá, yo como gerente de Transmilenio, Gis como secretaria de Movilidad de Colima, y esto es súper interesante porque habla uno un poco desde la vivencia y desde el conocimiento. Pero quisiera dejar el mensaje que para México es necesario y urge esa definición de una política nacional de movilidad que incluya el transporte público como ese transporte público esencial y que sea la base para definir ese tema del que he venido hablando desde el inicio, de competencias y atribuciones y esos mecanismos de coordinación que garanticen la prestación del servicio, garantizando, por supuesto, elementos de financiamiento que generen a su vez institucionalidades fuertes. La única forma de que esas políticas públicas se hagan realidad es poniéndole billete y gente que haga la tarea, gente capacitada y dinero, que garantice que esos pensamientos de política pública se lleven a la realidad. Yo dejaría un poco con esa recomendación de carácter urgente, pero hay muchas más cosas, por supuesto, que recomendar en este marco de la gobernabilidad, pero quisiera un poco que Gis y Javi nos ayuden con sus pensamientos. Pues yo tengo una muy clara, que es incluyan a mujeres en los procesos. Esa es la clave. Porque el transporte, con toda la modernización, no puede seguir dejando fuera al 50% o más de las usuarias
y usuarios del transporte, que somos mujeres que tenemos necesidades de viaje diferentes y que somos las mejores clientas del transporte público. Y sin embargo, se nos considera un ente que podemos homogenizar a la experiencia de viaje de un hombre, y eso no puede ser. Para poder realmente hacer proyectos que trasciendan, tenemos que asegurarnos que la perspectiva de género esté incluida en los proyectos, que haya mujeres en la definición de las metodologías de las encuestas origen-destino, de la evaluación de los proyectos arquitectónicos, urbanos, el de planeación, que haya mujeres operadoras del transporte, que haya mujeres atendiendo también acceso a justicia por temas de seguridad. Necesitamos que la visión de las mujeres también esté dentro de los procesos de transformación. Y de la toma de decisiones, porque todavía faltan por ahí muchas manos y muchos rostros femeninos. Javier. Faltan, y hay muchísimas con mucha capacidad, digamos. Este es un sector en el cual lo que hay es expertas en estos temas. Yo coincido con las dos cosas. Creo que el tema de la mirada de la mujer en la prestación del servicio es clave en todos sus niveles. Coincido en que no es, bueno, esto es de esas cosas que uno, o sea, como hombre casi que ni debería hablar, simplemente es como para reiterar que hay que dejar de ver esto como un servicio que es igual para hombres y mujeres. Las mujeres en muchos casos tienen que sobrevivir a un sistema que es 100 veces más agresivo con ellas que con los hombres. Pero estando de acuerdo con lo que se ha planteado, yo resumiría como en que si se quiere hacer una transformación hay que invertir, o sea, no hay otro camino que invertir. Y esa inversión tiene que ir en el servicio, lo cual supone recursos en infraestructura, en tecnología, en equipos, pero también hay que invertir en capacidad institucional que haga que todas esas otras inversiones sean sostenibles. Y algo que dijo Arajis que me pareció muy valioso, también hay que invertir en cultura ciudadana. También la cultura ciudadana garantiza la sostenibilidad. Cultura ciudadana entendida como la apropiación de los sistemas, pero también buena información. Efectivamente acá hay experiencias en Colombia muy bonitas, como el Metro de Medellín con su cultura metro. Transmilenio tuvo una gran experiencia, pero también es un ejemplo de que si eso no se cuida y se cultiva, se pierde. Fernando lo decía ahora alrededor de la gran innovación del sistema, por peleas políticas también lo han degradado y ha hecho que los usuarios se sientan lejanos al servicio, y eso es, digamos, para quienes hemos trabajado en esto es muy doloroso ver cómo se pierde ese sentido de apropiación, que fue una cosa realmente espectacular. Entonces yo creo que hay que invertir también en cultura ciudadana, aprovechar que los sistemas, o sea, las transformaciones del sistema de transporte son una oportunidad muy importante para generar transformaciones en cambios de comportamiento de los ciudadanos. O sea, cuando uno hace esta transformación de que ya el bus no para en cualquier parte, que ya el pago no es en efectivo en el bus, incluso que hay cosas menores como que hay que hacer una fila, todos esos hacen mejores ciudadanos. Entonces, no es solo verlo desde la mejora intrínseca al sistema, sino que esto además permite eso, transformar comportamientos ciudadanos y permitir que haya mejores ciudadanos a partir de estas cosas. Entonces, yo resumiría en eso, estando totalmente de acuerdo con lo que plantearon Fernando y Gis. Señores, pues me quedo con esta última frase también de apropiarnos como ciudadanos, como usuarios del transporte público, apropiarnos de los sistemas, apropiarnos de los espacios. Esto seguramente transforma y lo hemos visto. Pues para nosotros ha sido un placer tenerlos, el tiempo se nos acaba, les agradezco muchísimo a quienes nos estuvieron haciendo comentarios a lo largo de la transmisión. Nuestros panelistas estarán leyendo todo, muchísimas gracias. Creo que coinciden en eso, en la necesidad de vincularse instituciones, empresas de transporte y todos los sistemas de transporte que ahora están surgiendo. La experiencia que hoy tuvimos en la mesa, yo le agradezco muchísimo a los tres, porque de verdad que su conocimiento para nosotros es muy enriquecedor. Fernando. Gracias, Cris. Se mencionó antes del programa y durante el programa que el tema de la gobernar es un tema amplio y complejo. Una hora no nos fue suficiente, se quedan algunos temas en el tintero. Me quedo con las ganas de hablar de cómo va a afectar al transporte público, cómo está afectando la transformación digital de la sociedad, los nuevos negocios del transporte, de las aplicaciones. Hay mucho que platicar de eso y sobre todo que
los reglamentos, leyes, la autoridad siempre va un poco atrasado de los cambios tecnológicos. Seguramente tenemos mucho más que platicar. Yo quiero agradecer, por supuesto, a Gisela Méndez, especialista en temas de movilidad. Muchas gracias, Gisela. A Fernando Páez, director de movilidad urbana del WRI México. Javier Hernández, también especialista en temas de movilidad en Colombia. Me sumo al comentario de mi compañera. Hemos aprendido mucho, estamos bien contentos y agradecidos con todos ustedes. Nos veremos el próximo jueves a la misma hora porque aún hay muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales.